Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy o al menos debería en teoría ser un día muy especial y me gustaría aprovechar esta ocasión para mencionar un par de cosas y reflexionar sobre otras tantas. Esto es especialmente interesante a raíz de lo recientemente ocurrido en Argentina con estas elecciones presidenciales donde ha ganado el candidato estadounidense por excelencia, Javier Milei, y ahora el futuro de Argentina se dibuja muy alejado de lo que es el nuevo orden mundial multipolar, lo cual veremos exactamente a dónde termina llevando el país. Hoy se cumplen 10 años desde aquel suceso que cambió para siempre, o al menos inició el cambio definitivo de la vida en Ucrania. Es lo que denominamos el Euromaidán. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido y cómo han transcurrido los acontecimientos a partir de ahí. Antes de nada, ya tengo un vídeo histórico donde he recopilado los hechos más importantes. No voy a repetirme, no vamos a hacer ahora pues ese viaje, ¿no?, por los diferentes sitios, y sin embargo sí vamos a reflexionar sobre cómo el Euromaidán ha cambiado o no la realidad ucraniana. Eso, pero antes de empezar siempre os recuerdo que a raíz de los últimos sucesos, ¿no?, y esta censura que he sufrido en mis redes sociales, por favor, os recuerdo que para manteneros siempre al tanto de mi contenido y sobre todo para no perderme de vista en el caso de que ocurra algo que, bueno, Dios no lo quiera y yo tampoco, ¿no?, con alguna de mis redes sociales, seguidme en Telegram y allí, a partir de allí, vamos a resurgir de nuestras cenizas, porque aquí en este proyecto estamos juntos vosotros y yo. Dicho esto, vamos con el asunto principal, y es que me gustaría aprovechar el día de hoy, que repito, debería servir en principio para celebrar, ¿no?, porque en el Euromaidán se supone que lucharon por la libertad y por la democracia y era algo así como una revolución democrática en primera y yo diría que incluso también en última instancia. ¿A qué ha llevado exactamente y dónde estamos 10 años después? En general, una de las mejores medidas y uno de los mejores calificativos, ¿no?, que se puede obtener sobre los actos o hechos, bueno, sobre los actos, mejor dicho, realizados por uno mismo, es el tiempo. Y es que es precisamente con el tiempo cuando podemos observar si alguna decisión que hemos tomado ha resultado ser buena o mala para nosotros. Es con el tiempo cuando podemos sacar las mejores consecuencias y aprender, ojalá que sí, de nuestros errores. Hoy, 10 años después, ya tenéis el vídeo histórico, podéis verlo antes de seguir con este, pero sobre todo me encantaría que reflexionáramos y que hiciéramos un breve transcurso por estos últimos años de la realidad ucraniana, que básicamente han venido a sumir en la miseria más absoluta a un país muy próspero, un país que sí pertenece a Europa, no a la Unión Europea, pero fijaos por dónde en el Euromaidán una de las reclamaciones, uno de los reclamos más importantes era precisamente la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y también a la OTAN. Hoy, 10 años después de aquellos hechos que comenzaron como pues unas protestas relativamente en principio pacíficas, pero que muy pronto derivaron en acontecimientos absolutamente terribles que dividieron el país en dos en términos literales, pues ¿dónde está Ucrania? ¿Está Ucrania en la OTAN? ¿Está Ucrania en la Unión Europea? ¿Qué es lo que ha pasado con el país en general? Y esto, por eso también lo quería hilar con lo recientemente ocurrido en Argentina, puesto que sabemos que Milei es, vamos, el hombre de Estados Unidos en Argentina y hará exactamente lo que desde Estados Unidos ordenen y manden, al igual que en su momento también hizo Vladimir Zelensky. Sabemos perfectamente que el Euromaidán fue organizado por Estados Unidos, hay vídeos a patadas en YouTube también
de hace 10 años, donde senadores estadounidenses están dando discursos en la plaza del Euromaidán, donde Victoria Nuland está repartiendo bollería. En definitiva, la participación estadounidense está sobradamente demostrada. Hay incluso audios donde el embajador estadounidense está hablando sobre cómo colocar y dónde colocar exactamente a qué político de Ucrania, y esto en su momento representó un pequeño escándalo porque los medios occidentales obviamente ayudaron a callarlo, pero ahora ya no sorprende absolutamente a nadie y se sabe que Ucrania se supone que es un país absolutamente aliado de la OTAN. Esta reflexión viene en dos sentidos. El primero, obviamente, son las consecuencias de que un país decida rechazar por completo la soberanía propia y adherirse, no adherirse en términos de pertenencia o membresía, sino adherirse en términos de falta de soberanía, en términos de dependencia a tales organizaciones como la OTAN, o a pasar de depender prácticamente de forma absoluta de países como Estados Unidos, que solo sabe defender sus intereses. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Lo hemos repetido aquí por activa y por pasiva, y con Ucrania lo vamos a poder observar mejor imposible. Hace 10 años a los ucranianos se les prometió democracia, se les prometieron derechos, se les dijo que la corrupción abandonaría por completo el país. Hoy incluso los periódicos occidentales se ven obligados a publicar uno tras otro los constantes casos de corrupción que tienen lugar en dicho país. Toda la ayuda enviada a Ucrania, que principalmente a todo esto es ayuda militar, o se revende o se pierde por el camino. En definitiva, alguien necesariamente termina llenándose los bolsillos con ese dinero que los europeos, se supone, envían para que Ucrania pueda ganar la guerra. La diferencia principal y la más abismal: hace 10 años, antes de que comenzara el Euromaidán, Ucrania era un país que estaba en paz, era un país con muchas perspectivas económicas, era un país que tenía regiones de suma importancia, sobre todo en materia de economía. Estamos hablando de toda la región de Donbass, y ahora, 10 años después, es un país que está en guerra, es un país que ha perdido tremenda cantidad de población, gran parte de la población masculina. Queda muchísima todavía, pero tened en cuenta que muchos se han refugiado a Europa y ya no volverán. Yo hablo de aquellos que quedan en Ucrania. Sí, queda para bastantes olas de movilización todavía, pero más de 300.000 vidas en forma de pérdidas irrecuperables son los números que ahora mismo barajamos en cuanto a las pérdidas ucranianas. Son números absolutamente terribles, que hace 10 años, si hace 10 años a los ucranianos les hubieran dicho que el Euromaidán se traduciría en esto, ¿qué pensáis que hubieran decidido hacer? ¿Si salir a la calle o no? También es destacable el hecho de que políticos que hace 10 años daban discursos en aquella plaza del Euromaidán, como por ejemplo Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, a día de hoy siguen en el mismo sillón. Vitaly Klitschko entonces prometía democracia, prometía que la corrupción acabaría, y a día de hoy sigue, en el mejor de los casos prometiendo lo mismo, y en el peor simplemente callando al respecto y peleándose de vez en cuando con Vladimir Zelensky, al cual le une una muy vieja rivalidad, incluso se podría decir que enemistad. A todo esto, es decir, al hecho de que Ucrania ni está en la Unión Europea ni en la OTAN, ni se le espera de momento, por muchas promesas que se den desde ambas organizaciones, al hecho de que en el país sigue reinando la corrupción, al hecho de que ahora además está sumido, lleva 2 años sumido en una guerra, aunque en realidad en una guerra civil llevaba sumido desde el comienzo del Euromaidán, y es precisamente esto lo que analizábamos en el vídeo histórico que hice al respecto. Pero además, fijaos por dónde que toda aquella democracia que les prometieron a día de hoy se ha traducido en la más absoluta falta de derechos. Ya no solo estamos hablando de movilización forzosa, estamos hablando de que han prohibido medios de comunicación, han cancelado canales de televisión, han prohibido partidos políticos, han encarcelado a opositores, han eliminado a opositores, incluso también a periodistas.
En definitiva, lo que estamos viendo a día de hoy en Ucrania, lo que está llevando a cabo el régimen de Kiev, no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de democracia. Sin embargo, eso se apoya desde la Unión Europea con la ayuda de los medios occidentales y sabemos perfectamente por qué se hace, porque Estados Unidos esta causa, ¿no?, que utiliza para debilitar a Rusia le sigue pareciendo sumamente importante y en este sentido, de hecho, derivaban otros 91 millones de ayuda principalmente militar a Ucrania. Aquí habría que añadir el hecho de que son los restos de los restos, es decir, no hay que ahora volverse locamente histéricos, ¿no?, en cuanto a que Estados Unidos vuelve a ayudar a Ucrania, pero tampoco hay que olvidar el hecho de que a Estados Unidos el hecho de debilitar a Rusia le beneficia tremendamente, así que seguirá ayudando a Ucrania. Y si no lo hace directamente Estados Unidos, no os preocupéis que lo va a terminar haciendo entonces la Unión Europea, pero Ucrania sin ayuda en ningún caso se va a quedar. Y ahora sí, mirando el ejemplo de Ucrania y viendo lo que está a punto de suceder en otros países, entre ellos, por ejemplo, Argentina, en Armenia también se están produciendo desde hace tiempo movimientos más o menos similares. En definitiva, me encantaría llamar vuestra atención sobre este asunto por dos razones. La primera, para que reflexionemos sobre esto y nos preguntemos, ¿mereció la pena? ¿De verdad mereció la pena? Y sobre todo, ¿se cumplió alguno de los objetivos que se establecieron? ¿Se cumplió alguna de las promesas que se les hizo desde Estados Unidos? Eso en primer lugar. Y en segundo, aquí aprovecho para recordar también un vídeo muy especial donde os daba las gracias por la tremenda ayuda que me prestáis, sobre todo últimamente, porque sin ella sencillamente no podía seguir con el trabajo que más me gusta, que es informaros a vosotros. Pero al principio del vídeo decía que el tiempo es una de las mejores medidas de si una decisión está tomada correcta o incorrectamente. El tiempo lo pone prácticamente todo de manifiesto, y con lo que me gustaría que os quedarais es con el hecho de cómo ha ido cambiando la retórica occidental de aquí hasta hace, pues no sé deciros, un par de meses por lo menos, y que saquéis vuestras propias conclusiones sobre quiénes están o estáis o no en el lado correcto de la historia.